Bien, ahora sí vamos a empezar lo que debería ser la última sesión. Tengo dos perspectivas que quiero compartir, así que si conversamos mucho durante el primero, quizás nos alargamos una semana más, pero creo que va a ser la última sesión de esta primera parte del evangelismo personal. Antes de seguir, vamos a ir al Señor en oración. Señor Padre, gracias por este momento que podemos compartir juntos, gracias por tu palabra y gracias por los hermanos que han venido para estar con nosotros. Señor, gracias por el deseo que nos has dado de seguirte a ti, de servirte a ti. Pero tú conoces que muchas veces surgen distracciones y yo le pido que en mi vida personal me ayudes a tener el enfoque que debo tener para poder ser obediente a tu mandamiento de llevar el evangelio a toda criatura. Usa esta iglesia para llevar ese mensaje a los que necesitan escucharlo. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Mateo capítulo 13, versículo 44. Se me apagó el computador. Tomó un descanso. Y se fue. Pero si no viene, no viene. Dije que íbamos a empezar. Yo pensé que íbamos a empezar, pero... ¿Está la pantalla? ¡Ay, sí! ¡Ya! Mateo 13, versículo 44. La Biblia dice, a ver si avanza la pantalla en un momento. Jesús dice: además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual hallándolo un hombre lo esconde y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Hay mucho que podríamos sacar de este versículo, pero quiero sacar lo que creo que es el punto principal, que cuando reconocemos el valor de un alma, cuando reconocemos el valor del evangelio, también reconocemos que hay un precio que pagar. Buscar a los perdidos nos va a costar. Hay muchas cosas que queremos, pero no los queremos lo suficiente para pagar el precio que corresponde. Quizás alguien quiere comer un churrasco esta noche, pero ¿quién quiere pagar los 4,000, 5,000, 6,000 pesos a veces que cobran por un churrasco? Bueno, de vez en cuando no queremos lo suficiente para pagar ese valor. Pero muchas veces, o sea, no conozco a nadie que compra un churrasco cada día, porque cada día no está dispuesto a pagar el precio que se requiere para comprar ese churrasco. Incluso hay cosas en la vida que nos parecieran ser muy importantes, pero simplemente no podemos o no estamos dispuestos a pagar el precio que se requiere. Quizás alguien necesita una cirugía y quieren ir a una clínica en vez de ir al hospital, pero sabemos el valor que eso requiere y no se puede. Al no poder pagar el precio, simplemente nos conformamos con lo que hay. O quizás, en vez de no poder, quizás no estamos dispuestos a pagar el precio porque estamos ahorrando esa plata para otra cosa. Para comprar una cosa, para conseguir una cosa, muchas veces, casi siempre, hay que sacrificar otra que podríamos haber comprado. Y cuando hablamos del evangelio, hay un precio que pagar. Hay un precio en cuanto a nuestro tiempo, hay un precio incluso en cuanto a nuestras finanzas. Y si vamos a invertir en el reino de Dios, si vamos a invertir en compartir el evangelio, tenemos que reconocer que vamos a tener que sobrepasar algunas cosas para poder invertir en el evangelio. Hay un precio que pagar para buscar a los perdidos. Y en ese sentido no me refiero tanto al dinero, aunque en cierto sentido para buscar a los perdidos también requiere plata, requiere benzina, requiere el pasaje para ir a visitar a alguien, requiere los tratados que la iglesia ha podido proveer, requiere de algunas finanzas, pero más que dinero muchas veces nos cuesta nuestro tiempo. Tiempo que podríamos dedicar a otras cosas. Pero aquí en Mateo 13:44 este hombre encuentra el tesoro escondido en el campo y no le importa nada más. Vende todo lo que tiene para poder comprar ese campo porque él reconoce el valor del campo. ¿Por qué debemos buscar a los perdidos a pesar del precio que hay que pagar? Primeramente porque Dios decidió pagar el precio. Piénsalo bien, antes de la fundación del mundo, Dios ya tenía planificado, Dios ya sabía que el hombre iba a pecar, Dios ya sabía que él iba a tener que pagar un precio para poder rescatar, para poder redimir, para poder comprar
su creación de nuestra propia esclavitud al pecado. La Biblia nos dice en 1 de Pedro 1:18, sabiendo que fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis por tradición de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y todos decimos amén. Los que somos salvos por la sangre de Jesús. Pero el versículo 20 agrega, esto ya preordenado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Es decir, en el momento en que Pedro estaba viviendo poco después de la vida de Jesucristo aquí en la tierra, él decía, este plan de Dios para proveer para nuestra salvación, este plan de Dios para que Jesús derramara su sangre para redimirnos de nuestra vana manera de vivir, esto ya estaba establecido, estaba planificado por Dios desde antes de la fundación del mundo, antes de Génesis capítulo 1, versículo 1. Dios sabía y Dios estaba dispuesto a pagar el precio. También en Tito 1, versículo 2, la Biblia dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no puede mentir, prometió desde antes del principio de los siglos. Lo hablamos anoche un poco con los hermanos en la reunión. Dios no ve el tiempo como nosotros lo vemos. Para nosotros el tiempo empezó en Génesis 1.1, pero Dios existía antes de eso. Y antes de Génesis 1.1, Dios prometió vida eterna antes del principio de los siglos. ¿A quién lo prometió? Buena pregunta. ¿A quién podía haberlo prometido? Y creo con el hermano Gabriel cuando explicó de Génesis capítulo 1 que en Génesis 1.1 lo más probable es que los ángeles todavía no estaban creados. Así que no lo prometió a los ángeles, nosotros no estábamos creados, no lo prometió a nosotros. Creo que Dios dijo a su Hijo Jesús, esto es lo que va a pasar. Voy a crear al ser humano, el ser humano va a morir, va a pecar a causa de su pecado, van a tener consecuencias, merecen la muerte, pero tú vas a ir y vas a morir como el sustituto. Ahora Jesús también siendo Dios, también es omnisciente, no es que tenían que tener esa conversación para que Dios el Padre informara a Dios el Hijo, pero lo prometió. Es una conversación, entiendo, que ellos tenían quizás antes de Génesis 1.1. También cuando Adán y Eva pecaron en Génesis 3.15, Dios volvió a decidir que iba a pagar el precio. Ahora, no es que tenía que, voy a pagar el precio, no, ya estaba decidido, pero lo vemos claramente expresado en Génesis 3.15. Dios dice, pondré enemistad entre ti, Satanás y la mujer, o Satanás, la serpiente en ese caso, ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente, él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios, sabiendo, Jesús va a vencer a Satanás, pero en el proceso hay un precio que pagar. Jesús va a ser maltratado, va a ser abusado, va a ser crucificado, pero Dios estaba dispuesto a pagar el precio. En Deuteronomio 7, del 7 al 9, leemos que Dios eligió amar a Israel, conociendo que tendría que pagar un precio. No un precio de una sola vez, ¿verdad? Muchas veces queremos comprar una cosa y no tener que seguir haciendo pagos. Si tengo que seguir haciendo pagos, ¿para qué comprarlo? Pero Dios sabía que iba a tener que seguir pagando un precio para Israel. En Deuteronomio 7, versículo 7, la Biblia dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, porque vosotros erais el más pequeño de todos los pueblos, mas porque Jehová os amó y quiso, es decir, quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano fuerte y os ha rescatado de casa de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta las 1000 generaciones. Ahora uno podría leer versículo 9 y decir, claro, Dios pagó el precio porque ya lo había prometido. Yo también prometí muchas cosas y después me arrepentí, pero como ya hice la promesa, tuve que cumplir como quiera. ¿Verdad? Como a veces ofrecimos llevar a una persona a la iglesia en cualquier ocasión. Mire, cualquier momento que necesitas venir a la iglesia, venga a la iglesia. Y luego esa persona empieza a causar problemas en la iglesia y nos empiezan a causar dolor de cabeza. Me ha sucedido. Y pensamos, ¿por qué prometí traerlos a la iglesia? No, mejor que caminen a la iglesia, así van a llegar cansados y no podrán andar tan molestos. ¿Verdad? Pero no lo prometí, no lo hubiera prometido, pero lo prometí, así que ahora voy a cumplir. Dios no era así.
Dios no es así. No es que, hoy no lo hubiera prometido. Bueno, como ya lo prometí, tengo que cumplir. Dios ya sabía cuando prometió, sabía que Israel iba a pecar. Sabía que Israel iba a ir en pos de otros dioses falsos. Sabía todo eso. Y aún así decidió pagar el precio. Y decidió pagar el precio al venir a este mundo, sabiendo que sería rechazado por muchos. En Juan 1:11 la Biblia dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y otra vez, eso no fue una sorpresa para Dios. Estaba profetizado en Isaías 53:3. Dios sabía y Dios decidió pagar el precio. ¿Alguien quiere agregar algo ahí, ya que he hablado yo solamente? También nosotros, si Dios pagó el precio, también nosotros podemos pagar el precio. Pero para pagar el precio debemos estar dispuestos a reordenar nuestro calendario o nuestra agenda. Yo soy bien, no lo van a creer si lo digo, pero quiero ser bien estructurado. En estas épocas no hay mucha estructura a mis días, voy corriendo a donde hay que correr. Pero quiero ordenar mi día y quiero hacer esto, el otro. No me acuerdo qué fue el día viernes que íbamos a ir a Cañete y dije, ya me atrasé, tengo que salir y tengo que estar en tal lugar. Si salgo ahora voy a ir a tal lugar a las 11, a las 12 estaré en tal lugar, a la 1 quizás con suerte voy a regresar para poder almorzar y salir entre las 2 y las 3. Esa era la idea. Pero eso es si nada ocurre para atrasarme. Y no me acuerdo qué era, pero de hecho me adelanté en el día y dije, gracias Dios, no anduve tan apresurado, pero aún así nos salimos hasta después de las 3. Nada que hacer. Yo quiero tener mi día ordenado. Y estoy tan ordenado en mi día. No, tengo mi meta que cumplir, que cuando se presenta una oportunidad para compartir el Evangelio, ni lo veo. Por favor, no sean como yo. Estoy siendo honesto. Así soy, no es que así debo ser. Espero que Dios me siga cambiando. Cuando hay una oportunidad no lo veo porque sigo con mi agenda. No, si empiezo a hablar con esta persona me voy a atrasar más y ya estoy atrasado, así que en otra ocasión. No debe ser así. Debo estar dispuesto a pagar el precio, aun si eso significa que no logro lo que yo quería lograr con el día. Debo estar dispuesto a rendir mi billetera. De nuevo, alcanzar a los perdidos en mi vida personal, el evangelismo personal, no requiere una gran inversión financiera. Pero seamos honestos, requiere algo a veces de una inversión financiera. Puedes invitar a tus vecinos a la casa a almorzar. Pero son muchos. Rinde tu billetera, paga el precio. Porque ¿qué es lo que tienes que pagar? ¿Qué es el valor de ese almuerzo? Los 20,000 pesos quizás que gastas, comparado con un alma. Bueno, es que si supiera que con 20,000 pesos los iba a ver conocer al Señor, entonces pagaría el precio. Pero no lo sé. Ya, pero creo que se entiende el punto. Debemos estar involucrados, participando, dispuestos a pagar el precio ya que Dios pagó el precio. ¿Algo más? ¿Algo que agregar? Algunos tienen ganas de comentar, pero están pensando si deben. Yo en lo particular creo que es correcto y adecuado lo que ha estado mencionando. Sin embargo, lo que me tiene pensando principalmente es el texto que tomó como punto de partida para desarrollar la temática. Lo que se está exponiendo es una perspectiva que claramente el título del curso lo dice, o del módulo, o se está asumiendo la enseñanza como la interpretación del pasaje. Eso es como... Entiendo, no estoy exponiendo el Mateo 13:44. Estoy usando una idea en Mateo 13:44 para explicar esta perspectiva. Sí. No me malentienda en ese sentido. Si lo viéramos como un tesoro, entonces el punto aquí es que, tenemos que pagar el precio porque estamos viendo el tesoro que es evangelizar, poder entregar el evangelio. Entonces por eso también me llama mucho la atención, porque al entregar el precio muchas veces los hijos iban a quedar a un lado, la esposa también va a quedar a un lado, muchas veces, aunque no debería ser el punto. Pero hay momentos donde ya queremos irnos, pero alguien está hablando, entonces es como, ¿y qué decimos ahora? Porque
Sí, queremos. Al mencionar el precio de la familia, es cierto, pero hay un equilibrio. Alguien dijo, y es un dicho que siempre he tenido en la mente, no deberías sacrificar tu familia en el altar del ministerio. No voy a perder mi familia porque estoy tan enfocado en el ministerio. Sin embargo, el estar involucrado en el ministerio va a indicar que mi familia tiene que pagar un precio. El precio debería ser menor, debería ser tolerable, debería ser aceptable. ¿Cómo trazamos esa línea? No lo sé, con la ayuda de Dios solamente, pero es otro precio que hay que pagar sin duda. Que las noches que estoy en estudios, las noches que estoy afuera, es una noche que no estoy pasando con mi esposa y con mis hijos. Lo hago como quiera, en primer lugar porque soy pastor y es parte de mi responsabilidad, pero en segundo lugar porque reconozco el tesoro. Y mi familia, mi esposa sobre todo, paga el precio porque ella también reconoce el valor de ese tesoro. Es un buen punto, pero un punto que hay que equilibrar y yo no sé exactamente cómo equilibrarlo. Es que muchas veces pasa porque en estas mismas fechas los demás todos salen a vacaciones y el pastor no puede salir porque tiene que estar todos los domingos acá. Entonces, igual un punto donde los hijos lo ven, porque mi hija Ania lo ve. Entonces hija, tú igual puedes salir. Si los que son parte del ministerio somos nosotros, pero tú también tienes la libertad de poder hacerlo. Aunque ella ama el ministerio, porque lo ha expresado, pero veo también que no le debo achacar la responsabilidad a ella que he tomado yo en eso. Claro, y ella valora distintas cosas distintas a nosotros, así que sí, es un tema para cada padre, cada madre que equilibrar, pero no podemos decir, no, yo no puedo salir a visitar porque yo tengo que pasar tiempo con mi familia. Sí, debes pasar tiempo con tu familia, pero hay 7 días en la semana, no tienes que pasar 7 noches con tu familia en la semana. Puedes sacrificar por lo menos una para poder estar involucrado en este tesoro. Adelante. Sí, yo creo que la forma de poder equilibrar los elementos que estamos tratando de congeniar es dándole a estas verdades los nombres que, según mi criterio, debieran llevar. ¿Qué quiero decir con esto? Yo en lo particular he escuchado el concepto de pagar el precio por algo, por servir al Señor, y yo entiendo lo que se quiere decir cuando se plantea de esa manera. Entiendo que se está diciendo, servir al Señor es algo valioso, entonces sacrifiquémonos para hacer esto que es valioso. Sé que eso es lo que se quiere decir. Pero yo en lo particular no tiendo a utilizar esa terminología como voy a pagar el precio por servir al Señor. ¿Por qué razón? Porque yo entiendo que el Señor Jesucristo fue quien pagó el precio para poder darnos la salvación y para alcanzar a los perdidos. Entonces, yo en lo particular cuando hablo de ministerio, cuando hablo de familia, cuando hablo de trabajo, más que pagar el precio por hacer algo, yo hablo en lo particular de cumplir las responsabilidades. Yo tengo responsabilidades primeramente como un hijo de Dios, así también tengo responsabilidades como esposo y tengo responsabilidades como padre. Cuando yo voy a Gálatas capítulo 6, veo que el apóstol Pablo dice hacer bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. Entiendo que el apóstol Pablo está dando o está estableciendo como círculos de responsabilidad. O sea, nosotros tenemos que hacer el bien, el dicho dice, hay que hacer el bien sin mirar a quién. Es cierto, pero principalmente a los de la familia de la fe. Y dentro del núcleo de la familia de la fe, entiendo que hay un círculo aún más estrecho que es nuestro núcleo familiar. Cuando yo en lo particular hablo o pienso en asuntos de ministerio, lo veo como una responsabilidad que el Señor me ha asignado. Yo en lo particular trato de nunca sacrificar a mi esposa y a mi hija por ningún tipo de responsabilidad. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que herencia de Jehová es la mujer prudente, o sea, la esposa. Y dice que herencia de Jehová son los hijos. Yo no voy a sacrificar la herencia de Jehová por una herencia que Dios no me ha asignado. La palabra de Dios nos dice que una herencia de Dios son los convertidos. Entonces yo no voy a sacrificar aquello que Dios me ha dado como una primera responsabilidad. Por eso yo en lo particular cuando hablo de ministerio hablo de responsabilidad. Si Dios me llamó a ser un hijo suyo, mi responsabilidad es adorarle y compartir el Evangelio. Por tanto, como dice Pablo a Timoteo, voy a compartir el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Si tengo la oportunidad de predicar el Evangelio en mi oficina,
en el lugar donde trabajo, mientras no le esté robando horas a mi jefe, yo voy a compartir el Evangelio en mi trabajo. Si puedo compartir el Evangelio en el transporte público, lo voy a hacer, sin sacrificar ningún elemento que es más importante que esto. Porque yo en lo particular tengo la convicción de que ser esposo es un ministerio más importante que ser evangelista. Ser padre es más importante que ser un predicador. Según los principios de la palabra de Dios, que el maestro tiene que mantener su hogar antes de poder ejercer su ministerio. Por eso veo grado de responsabilidad, y cuando yo en lo particular veo esto desde esa perspectiva, puedo participar de un montón de actividades sin temor a estar dañando una para cumplir otra. Aquí podríamos tener otra sesión aparte de hablar del ministerio. Es cierto lo que dice, no debemos, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo, mi responsabilidad principal es como padre y esposo, no como pastor. Y está bien usar la palabra de cumplir con mis responsabilidades, pero a la vez tenemos que equilibrar las responsabilidades, porque a veces al cumplir con una responsabilidad significa que voy a incumplir con otra responsabilidad. El día sábado, por ejemplo, yo tenía que estar en Cañete y tenía que estar acá. No pude estar en los dos, así que tuve que elegir uno sobre el otro, y espero que haya tomado la decisión correcta en ese sentido. Alguien me lo explicó que la iglesia y la familia son como dos círculos que en cierto sentido deberían ser equilibrados. Si hay un desequilibrio, si estamos invirtiendo más tiempo en la iglesia, la familia va a sufrir. Y si la familia va a sufrir, quizás la familia va a demandar más tiempo del papá, del varón, y el varón invierte más tiempo en la familia y la iglesia va a sufrir. Entonces, claro, son responsabilidades, deberíamos tener la jerarquía de las responsabilidades claras. Y creo que mi relación con Dios viene primero, mi relación con mi familia viene segundo, mi relación con la iglesia y los demás viene después. Pero a la vez hay que equilibrar esas responsabilidades, y como digo, tal vez es una conversación para otra sesión. También entender que la gente que asiste a las iglesias no está preparada para entender la responsabilidad, porque no la entienden. No la entienden porque si usted lo ven como pastor, le exigen como pastor y no como padre, no como trabajador, omiten esas cosas porque lo ven solo como pastor. Entonces, esa es una de las cosas importantes que creo que todos los creyentes debemos entender, que aparte el pastor tiene una familia, y si tiene que salir con su familia, yo voy a estar presto para poder decir, yo te ayudo, ¿en qué te puedo ayudar? Pero la gente, no, es que esa es la responsabilidad del pastor y no es mía. Entonces, al final, le achaca, por decirlo así, le meten más responsabilidad, y por eso muchos pastores han fracasado en su ministerio. ¿Por qué? Porque la misma gente está presionando para que él haga cosas, y duele pensarlo así. Sí, sí. Veamos la última perspectiva, porque es breve y no creo que hay que dedicar una sesión aparte para él. No se preocupe, es una buena conversación. Voy a ir a Efesios 3, ahí está anotado. Y esta perspectiva es como una conclusión o un apéndice a la anterior, que el amor nos motiva a pagar el precio. Efesios capítulo 3, versículo 17, la Biblia dice: que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que arraigados y fundados en amor. No dice arraigados y fundados en fe, no dice arraigados y fundados en el Espíritu Santo, aunque quizás podríamos decir eso, pero destaca aquí la cualidad del amor. Es la misma palabra griega que encontramos en 1 Corintios 13, el capítulo del amor o la caridad, dependiendo de la traducción que estamos leyendo. Pero en el amor, estoy en versículo 18 ahora, podáis comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Al hablar del amor, deberíamos estar anclados en el amor, y Dios nos va a ayudar, nos va a transformar, nos va a capacitar para cumplir lo que Él quiere que cumplimos si estamos enfocados en el amor de Dios. Y el amor debería ser nuestro motivo. ¿Por qué pago el precio? Porque es mi responsabilidad como cristiano. No, ese no debería ser el motivo, sino porque yo amo a Dios. Yo amo a Dios, conozco el amor de Dios, quiero compartir el amor de Dios. 2 Corintios 5, 14 y 15 lo hemos leído antes, porque el amor de Cristo nos constriñe,
nos obliga a hacer esto, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, hablando de Jesús, para que los que viven, hablando de los cristianos, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Puedo pagar el precio porque conozco el amor de Dios. En términos humanos, esto también se revela en cierto sentido de que otros me han ayudado a mí, me han amado a mí, por lo tanto yo puedo ayudar y amar a otros, ¿verdad? Simplemente estoy reflejando el amor que he recibido. En términos espirituales, yo he recibido más amor del que puedo dar, pero Dios me amó y por lo tanto yo puedo amar a Dios, yo puedo amar a otros, puedo invertir en este tesoro del Evangelio. Segundo, no hay pérdida aceptable cuando hablamos de las almas. Cuando hablamos de construcción, de hecho, creo que es la página de Easy. Si vas a Easy y quieres comprar cerámica, te preguntan ¿cuántos metros cuadrados tienes? Digamos que aquí en este espacio son como 4 por 5 metros, son 20 metros cuadrados. Entonces ahí ponemos 20 metros cuadrados y ellos te van a sacar el cálculo de cuántas cajas necesitas comprar para cubrir 20 metros cuadrados. Pero te pregunta, ¿quieres agregar un 10% para calcular la pérdida? ¿A qué están hablando? Están hablando de cuando haces los cortes, algunas cerámicas se van a quebrar, vas a tener alguna pérdida, pedacitos que después no sirven de nada. Y es una pérdida aceptable. Pero al hablar de almas, ¿qué? No hay pérdida aceptable. En el sentido de que, bueno, esa persona murió sin conocer a Cristo, así, nada que hacer. Debería afectarnos. Debería, en cierto sentido, molestarnos, sobre todo si no les hemos compartido el Evangelio. Algunos quizás tenemos familiares quienes murieron sin conocer a Cristo. Si hemos compartido el Evangelio, en cierto sentido podemos decir, bueno, yo cumplí con mi responsabilidad, mi conciencia aquí está limpia. Pero ¿qué tal si no? Bueno, nada que hacer. No hay pérdida aceptable cuando hablamos de los perdidos. Número 3 aquí. No hay precio demasiado alto. Para eso quiero ir a Mateo capítulo 26 y leer unos versículos ahí. No hay precio que no estaré dispuesto a pagar. En Mateo capítulo 26 conocemos la historia, y estando Jesús en Betania en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer trayendo un frasco de alabastro de ungüento de mucho precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando él sentado a la mesa. Y al ver esto sus discípulos se indignaron diciendo, ¿por qué este desperdicio? Porque este ungüento podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Esta mujer invirtió mucha plata en lo que hizo, podríamos decir. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues buena obra me ha hecho. Porque a los pobres siempre los tenéis con vosotros, pero a mí no siempre me tenéis. Porque derramando este ungüento sobre mi cuerpo, para mi sepultura lo ha hecho. De cierto os digo, donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también lo que ésta ha hecho será dicho para memoria de ella. Hasta ahí era, hasta el versículo 13. Esta mujer vino y pagó un precio que algunas personas, quizás algunas personas en ese momento actuando en su carnalidad, dijeron, no hubiera gastado tanta plata. Ahora, si alguien viene y derrama un frasco que vale básicamente un año de sueldo, según entiendo, podría ser incluso más caro que eso, y lo derrama en mis pies, digo, no lo hagas. Pero yo no soy Dios. Jesús es Dios. Y ella quería pagar el precio para honrar a Jesús, y algunos querían criticarla, pero Jesús dijo, no la critiques porque ella invirtió en lo bueno. A los pobres siempre los tenéis con vosotros, pero a mí no siempre lo tenéis. Y para ayudarnos a pagar el precio deberíamos preguntarnos quizás algunas preguntas que esta mujer contempló. ¿Será esto una oportunidad limitada? No sé cuántas veces hablas con un vendedor de que quieres comprar algo y te hacen un precio y dicen, pero este precio es solo para hoy. Tienes que aprovecharlo ahora. Ahora ellos están mintiendo, están usando algo para presionarte para que actúes sin pensar. Pero lo que Jesús dijo, a los pobres siempre los tenéis con vosotros, pero a mí no siempre me tenéis. Hay una oportunidad limitada. Si ella iba a hacer algo para mí, ella reconocía que tenía que hacerlo ya, tenía que hacerlo ahora.
Y muchas veces compartir el Evangelio es algo muy parecido. Es una oportunidad limitada, porque no sabemos si tendremos el día de mañana. No sabemos si volveremos a ver a esa persona. Tenemos que aprovechar, tenemos que dejar todo hacia un lado para enfocarnos en esta oportunidad que tenemos, porque quizás no tendremos otra. Luego la siguiente pregunta, ¿estoy sirviendo a Dios o agradándome a mí mismo? Bueno, ¿es posible compartir el Evangelio para agradarte a ti mismo? Claro que es posible. Yo he visto a pastores, misioneros, evangelistas, quienes tocan una puerta y, bueno, tocan muchas puertas y su objetivo es poder agregar un nombre a su lista para que después del día puedan decir, por medio de mi ministerio 20 personas creyeron en Jesús hoy día. Sería genial, pero no creo que ni uno de los 20 creyó en Jesús, porque no toman el tiempo para realmente compartir el Evangelio. Ellos pretenden compartir el Evangelio, pero lo están haciendo para servirse a sí mismo en vez de servir a Dios. Si estoy realmente sirviendo a Dios, no me voy a enfocar tanto en los resultados, me voy a enfocar en el servicio. Mi objetivo hoy, servir a Dios, compartir el Evangelio. Sería genial si algunas personas realmente creen en Jesús, pero si no creen en Jesús, yo no puedo cambiarles el corazón. Solo Dios puede cambiarles el corazón. Lo que yo puedo hacer es ser obediente, y eso voy a hacer. Escuché a un misionero decir, bueno, creo que compartió la historia de un misionero que llegó a un lugar, por muchos años trabajó y no vio a nadie confiar en Jesús y se desanimó. Hasta que leyendo la Biblia dijo, yo tengo el enfoque equivocado. Yo no estoy aquí en este lugar para ver personas salvas. Yo estoy en este lugar para obedecer a Dios. Y cuando mi enfoque cambió, en vez de sentirme derrotado por no ver el resultado, me sentí victorioso, porque sabía que estoy obedeciendo a Dios. Y ese debería ser nuestro enfoque también. Debo servir a Dios. La siguiente pregunta es, ¿esto de valor espiritual para Dios? No quiero decir que uno no puede ir a un evento deportivo. No quiero decir que uno no puede tomarse vacaciones. Quiero decir que uno no debe ir al cine o tomar un tiempo para relajarse con la familia. Pero volviendo al ejemplo del deporte, ya yo quiero ir a ver un partido de fútbol porque mi equipo favorito está jugando, así que voy a ir. Tienes todo el derecho, tienes la libertad de ir. No necesariamente es pecado ir. Pero ¿es esto de valor espiritual para Dios? La respuesta quizás es un no. Entonces no deberíamos sacrificar oportunidades para servir a Dios solo para servirnos a nosotros mismos. Y el cuarto, estoy listo para rendir cuentas a Dios. Va a llegar el momento cuando cada uno de nosotros, nuestra vida se va a acabar y vamos a ponernos en frente de un Dios santo, todopoderoso, y vamos a tener que dar cuenta de sí, la Biblia dice. Tenemos que dar cuentas por la forma en que nosotros hemos vivido nuestras vidas. ¿Hemos sido obedientes o no? Termino con algunas recomendaciones y luego doy lugar si alguno quiere conversar en los minutos que nos quedan. Pero para ser obedientes, para involucrarnos en el evangelismo personal, recomiendo hacer una lista de personas por quien puedes orar. Hacer una lista. Vecinos, conocidos, quizás algún visita que vino. Hablaste con el visita, conoces su nombre, ¿sabe? Voy a orar por él o ella. No quiero destacar nombres, pero algunos, bueno, quizás los que están aquí, nadie estaba aquí hace un año, así que quizás nadie aquí sabe afuera de mi familia. Pero ha empezado a venir una familia que vino a visitarnos hace como 4 años. Vinieron un solo domingo, creo, quizás 2, y no volvieron más. Pero yo empecé a orar por ellos. No oré todos los días por ellos, porque tengo una aplicación que me da nombres y les doy una prioridad, y tal vez oré 2 veces al mes por ellos. Y ellos han vuelto a venir a la iglesia estos últimos meses. Encantado de ver que Dios sigue contestando mis peticiones, pero el punto de orar no es para cambiar la voluntad de Dios, sino para enfocarme a mí en la necesidad de alcanzar a estas personas. El otro día estaba orando por Ángel. Ángel es un señor, una persona, un hombre que le regalamos una Biblia hace algunos meses. Hizo el estudio bíblico, le regalamos una Biblia. Él es el que me dijo que era budista y que iba a leer la Biblia, y prometimos volver a conversar. También lo tengo en mi lista, he orado varias veces por él. Volví a orar por él y dije, ¿sabe? Más que orar por él,
debo hablarle. Así que yo busqué su número que tenía guardado en el celular, le escribí y él dijo, oh, es que ahora no estoy en Concepción, me aceptaron para la PDI, así que ahora estoy en Santiago por un año, pero quizás cuando vuelva ahí hablamos. Bien, voy a seguir orando. Si quiere hablar por WhatsApp, estamos para hablar por WhatsApp. La lista de oración me ayuda a mí a enfocarme en algunas personas que quizás yo pueda alcanzar. Lleva tratados consigo. Ahí está en la pantalla, ¿cierto? Hoy me he flojeado. Hay tratados. Lleva tratados. Y en una oportunidad quizás no tienes mucho tiempo, pero tienes el tiempo para decir, mire, lea esto cuando tengas tiempo. Prepárate para presentar el Evangelio. Si no piensas cómo vas a compartir el Evangelio, si no has compartido el Evangelio, te va a ser difícil compartir el Evangelio. Ahora, yo no sé si los esposos aquí somos los que propusimos matrimonio a nuestras esposas. No sé si era así o si resultó de otra forma. Pero en mi caso, pensé unas 100 veces lo que iba a decir cuando saqué el anillo para ponerlo en la mano de Cristina. Lo pensé, lo practiqué, si no me equivoco, incluso delante del espejo, porque yo quería saber lo que decir cuando el momento llegaba. Y eso que era una conversación de ni 10 segundos. Para compartir el Evangelio, practícalo. Practícalo con un hermano. Oye, tú puedes fingir que no sabes nada de Dios, que no eres creyente, y yo quiero practicar cómo compartir el Evangelio con una persona. Yo me ofrezco como el incrédulo, si quieres, ¿verdad? Para practicar y estar preparados para poder compartir el Evangelio. Y el número 4, involúcrate con la visitación de la iglesia, que espero volver a tomar un día. Espero que cuando me pongo delante de Dios, Dios no me juzga por no haber tenido el programa de visitación mientras estamos construyendo. Es algo con que lucho siempre, constantemente. Espero un día dejar la construcción de un lado para poder retomar visitación. Pero la realidad es que no necesitamos un momento organizado en la iglesia para salir a visitar. Tenemos que simplemente ser obedientes a lo que Dios tiene para nosotros. ¿Hay algo más que comentar o agregar? Yo terminé. Una pregunta. Adelante. Respecto a algo que se mencionó delante, acerca de que ninguna pérdida es aceptable. En el supuesto caso de que alguien en la congregación haya estado pidiendo oración por la salvación de un familiar que al final murió sin Cristo y ese hermano queda herido, esa inaceptabilidad, ¿en qué se traduce en ese caso en particular? Quiero entender qué quiso decir al decir que es inaceptable. Quiero saber en qué se traduce eso, qué efecto produce en el creyente. Quizás la palabra mal expresó lo que quería expresar, porque en ese sentido yo diría que si has sido obediente en testificar a esa persona quien falleció, entonces tu conciencia debería quedar libre. Yo obedecí a Dios. Pero si no obedeciste a Dios, si no tomaste las oportunidades, debería afectar tu conciencia y debería motivarte a ser obediente con las oportunidades que tenemos ahora. Si explico lo que quiero decir, lo que sucedió con el robo el viernes en la noche, yo asumo la responsabilidad. Ahora, nada que hacer, pero no puedo decir, es una pérdida aceptable. Lo único que puedo decir es, hubiera sido más cuidadoso. Voy a aprender de eso, no me voy a golpear, pero voy a aprender de eso para no volver a repetir eso. Amarramos el portón, cambiamos algunas cosas, y cuando sucede algo aquí que me afecta, no hice lo que podía haber hecho, debería también cambiar mi comportamiento para ayudarme a enfocarme en lo que realmente importa. ¿Sí conozco la pregunta? Si no hay nada más, vamos a terminar esta sesión y este curso de evangelismo personal.